una madre, una hija y un sistema que no supo escuchar a tiempo. Favor de tomar asiento porque la sala está en sesión. Comparece ante usted, su señoría, la licenciada en proceso Daniela García. Comparece ante usted, su señoría, la licenciada en proceso Génesis Trujillo. Negarse a convivir con tu agresor puede quitarte a tu hija, en este caso sí, puesto que eso fue lo que le pasó a nuestra quejosa el día de hoy. Y bueno, pues tenemos el amparo 1350-2021 en el que tenemos pues varios involucrados. Le vamos a poner nombre pues por fines didácticos, ¿no? Tenemos a la quejosa o a la señora Juana María, tenemos al papá o al señor Juan Pérez, tenemos a la hija de ambos que es Panchita. ¿De qué va el caso? El caso va en que Juana María está peleando la custodia de Panchita, alegando que Juan Pérez ejerce violencia familiar en contra de ambas. Esto se daba durante las visitas que estos tenían, ya sea que Juan Pérez iba a visitarlas a ellas o viceversa, y pues ahí era donde sucedían los malos tratos, básicamente. Cabe recalcar que ellos ya traían problemas legales con anterioridad, pues igual, por temas de custodia de esta Panchita. Sí, claro, y porque Juan Pérez ya había sido requerido anteriormente en el área civil y en la penal, puesto que él no acudía a las visitas de Panchita. Cuando llegaban los juzgados, él les decía a los jueces que Juana no lo dejaba verlo porque les decía que tenía un compromiso y ese día no podía llevarla, o Juana le decía a los jueces que él ese día tenía un compromiso y no podía ir por la niña, o cuando lo hacía, que eran escasas las veces, pues llegaba tarde o las dejaba ahí y no, pues era una de que no asistía y era una de echarse la bolita él a ella y ella a él, literalmente. Sí, esto muy literal. ¿Por qué? Pues porque tú le preguntabas a Juan Pérez y te decía, no, pues es que ella realmente es la que no me deja ver a mi hija. Le preguntabas a la quejosa y ella decía, no, pues es que cada vez que vamos, pues nos haga mal. Entonces, pues de los dos nos hacía uno. En este primer juicio se resolvió que la custodia de Panchita se iba a dar a Juan Pérez. Esto con los argumentos de Juana María pues no procedieron porque... y también por ya ves que le hablaron con la menor y la menor también les dijo que ella sí se sentía muy a gusto con su padre y pues esto también fue un factor clave para que le dieran la custodia a Juan Pérez. Sí, en las primeras pláticas como que no. Sí, pues esto se resolvió de esta manera, pues por estas razones se le dio la custodia de Panchita a Juan Pérez, a lo que pues Juana dijo, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto, se mostró inconforme, en desacuerdo con la decisión de los jueces, y fue entonces cuando metió el amparo. El amparo que metió fue alegando inconstitucionalidad a la decisión de los jueces. Sí, más que nada porque los jueces se basaron mucho en el artículo 323 del Código de México. Entonces ellos se basaron tanto que no vieron más allá de lo que llevaba. Sí. No hicieron una buena interpretación de ello porque pues le dijeron que no era familia lo que ellos tenían, que si bien tenían una hija pues no estaban casados, sino tenían una acta donde pues decían que estaban en concubinato, y ese fue uno de los factores claves por los cuales Juana pues fue arrebatada de la custodia de su hija. Y también ella alegaba que su caso no había sido tratado con perspectiva de género y por ello ella creía que era un factor clave por el cual perdió la custodia de su hija y quedó inconforme y pues así logró meter el amparo. Sí, esto pues fue básicamente por lo que ya dijiste de la interpretación del Código 323, del artículo 323 del Código Civil de Ciudad de México. Esto porque en ese artículo se define el concepto de familia, a lo que en la primera instancia los jueces dijeron, no, pues es que ustedes no establecieron un matrimonio, no tienen un concubinato. Entonces, pues por esta razón no hay ese lazo, esa relación familiar, y por lo tanto lo que tú me dices, que hay violencia familiar, pues no, porque si no hay familia, pues no puede ejercer este tipo de violencia, ¿no? Esta fue la razón por la que pues llegó al amparo a la Suprema Corte.
Sí, claro, y pues lo que la Suprema Corte resolvió fue básicamente que le dijo a Juana que sí le iban a regresar la custodia de Pancha, pero no por lo que ella alegaba, que principalmente era por lo de la perspectiva de género, sino por la equivocación que tuvieron los jueces pasados. Sí. Entonces fue algo como que le dijeron, sí te damos la razón, pero no la tienes la razón. Ajá. O sea, sí te vamos a dar la custodia de tu hija, más sin embargo, no es que no haya sido tu caso tratado con perspectiva de género, sino por el error de la interpretación de los jueces, que te digo que fue un tanto escasa, porque pues si bien los jueces hicieron una interpretación basada en el artículo 323, no se fueron más allá, ni buscaron las lógicas, ni pues nada de eso. Sí, el error, porque para mí es más error de los jueces en cuestión de que si bien usaron herramientas como lógica, argumentos, que de hecho en el análisis cuantitativo que se hizo, pues se vio que usaron aproximadamente un 30% de lógica biónica. Sí, claro. Entonces es como de, bueno, se basaron en esto, pero como apoyo. Y, o sea, la lógica debe ser usada como apoyo y ellos lo usaron como 100% para su interpretación. Sí, y luego también, o sea, un factor clave que pudiera ser sería la redacción del abogado de Juanita, que no pudo haber redactado bien, porque pues ya ves que si bien dice que si al juez no le pones tal cual las cosas como deben de ser, pues no te las va a hacer, pero pues creo que en este caso sí me iría un poquito igual que tú, más por los jueces, por la interpretación de ello, porque pues tienes razón, se logró ver un 30.5% de esta redacción, que fue lógica deóntica, y un 28% fue informativo, pues entonces todo lo demás es muy poquito de las demás lógicas o argumentos, porque pues si bien utilizaron lógicas, también utilizaron los argumentos. Entonces por ello yo creo que se recae todo en su decisión, fue tomada pues básicamente en la lógica deóntica, y como dice el estudioso de Ochoa Hoffman, si bien es muy importante utilizar las lógicas, pues no es clave para resolver una sesión como esta. Sí, yo creo que más en el caso de los jueces, de que pues, tienes que usar los apoyos que tienes de lógicas, argumentos, para formar tu interpretación y aplicar la ley de manera correcta, pero yo creo que en casos de la vida diaria y como más grandes, en el caso de derecho internacional, por ejemplo en los juicios de Tokio, que de hecho Netflix sacó una serie, pues se puede ver que si bien usan los hechos, la información que tienen a la mano, por hechos me refiero pues a los de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, claro. Pues lógica deóntica, argumentos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, todos estos son apoyos para que los jueces hagan su propia interpretación y luego de eso apliquen la ley de manera correcta en base a esto. Sí, claro, claro está de que los jueces y magistrados, ministros, de hecho, deben hacer bien pues su chamba, dirían por ahí, ¿no? Como diría el juez González. El juez González, claro, nos dejó que, pues si bien ya hay muchas lagunas en el derecho, con esta nueva reforma, pues básicamente si no se hace una buena interpretación de los derechos, si los jueces no se ponen a estudiar los casos como deben de ser, pues va a haber muchas más lagunas y por lo tanto, si hay lagunas en el derecho, hay mucha corrupción. Entonces, sí, o sea, básicamente el juez González nos dijo que hagan bien su chamba. Su chamba, básicamente. Literal. Bueno, ¿algo más que quieras agregar a la sala? No, yo creo que no. Ok, entonces compareció la licenciada Génesis Trujillo. Compareció ante usted, señoría, la licenciada Daniela García. Nos vemos en un próximo capítulo.